Buenos días, hoy es 15 de abril y mientras estamos en medio de una gran incertidumbre acerca de una guerra en curso, está con nosotros un hombre que nos va a recordar por qué lucha Israel contra Irán, por si se nos había olvidado. El doctor Casaglia es uno de los primeros que caminó entre los escombros de Lamia después de que un coche bomba derrumbara un edificio de la comunidad judía de Argentina. El doctor Casaglia es ex jefe de operaciones antiterroristas de la Policía Federal Argentina y trabajó con Interpol. ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente muy contenta de hacer esta entrevista y le agradezco mucho querer participar con nosotros. Doctor Casaglia, volvamos a este fatídico 18 de julio de 1994 en la Asociación Mutual Israelita Argentina. ¿Qué puesto tenía entonces? ¿Cómo supo del atentado? ¿Y qué vieron sus ojos en la escena de la explosión? Bueno, yo en el 94 era un joven oficial de la Policía Federal, llevaba 10 años ya como policía. Yo no trabajaba en el área porque de hecho no teníamos un área específica de antiterrorismo en la Argentina, pese a que ya en el 92 nos habían golpeado cuando hacen el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, y yo trabajaba en el área de investigaciones. El tema es que yo no tenía ni idea de lo que era el terrorismo, no trabajaba esas cuestiones, y de forma casual en la brigada, en el grupo que manejaba yo con investigación, nosotros trabajábamos asaltantes de bancos, asaltantes de blindados, es decir, criminalidad común. Dentro de mi equipo yo tenía un suboficial que era judío y que hablaba hebreo. Y entonces cuando se produce el atentado, que nos sorprende a todos en la Argentina, vienen a trabajar los equipos del ejército israelí con los perros porque se escuchaban ruidos de posibles sobrevivientes dentro de los escombros. La cosa que me llama mi jefe, que era el superintendente de investigaciones, y me dice, andate, como habitualmente se le dice acá a los judíos, le dice, andate con el ruso a dar una mano a la gente del ejército israelí que están buscando sobrevivientes. Y ahí fuimos con Daniel Heimer Fali, era este hombre, que de hecho cuando se retiró la policía se fue a vivir a Israel con su padre, y ahí pude tomar conciencia con mis jóvenes años y desconociendo totalmente lo que causaba el terrorismo en todas partes del mundo. Ahí pude ver lo que era la devastación, las ruinas del edificio de la AMIA, restos humanos, ahí murieron 85 personas, el esfuerzo por tratar de sacar con vida al señor que era el kiosquero, que trabajaba en un kiosquito dentro del edificio, que permaneció con vida unos días, pero lamentablemente cuando lo rescataron ya él había fallecido. Con lo cual ahí yo tomé conciencia de esto y dentro de lo que era mi juventud y mis convicciones como policía y mi vocación, dije, yo tengo que hacer algo para que esto no vuelva a ocurrir en mi país, ¿no? Hasta que en el año 1997 se crea el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, que lo crea el comisario, en ese momento, comisario inspector Jorge Palacios. Yo quería ir a trabajar ahí, bueno, la cosa que no me salía el traslado, yo mientras tanto estudiaba, que era el fenómeno del terrorismo. Finalmente en el 2003 me mandan a Interpol, yo trabajo en Interpol como responsable del área de terrorismo y narcotráfico en América del Sur. Y digamos que me empiezo a involucrar cada vez más fuerte en el trabajo del contraterrorismo hasta que finalmente en el 2006 me voy de Interpol y me asignan como jefe de operaciones en la unidad antiterrorista, en el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal, donde trabajé 5 años como jefe de operaciones antiterroristas. Ahí lo pude conocer al fiscal Nisman. De hecho, el fiscal Nisman, cuando empieza la causa de la AMIA, tenía una oficina en la unidad de la policía que está ahí en un predio en la zona de Palermo.
Y de hecho yo muy honrosamente ocupé la oficina que había sido el fiscal Nisman. Y bueno, desde ahí nosotros empezamos a trabajar. Lo que pasa que como hubo una causa compleja, donde ahí el juez de la causa, que era el doctor Galeano, y un par de fiscales terminaron procesados y detenidos por un mal manejo de la causa. Y entonces cuando el fiscal Nisman queda a cargo de la Fiscalía Especial AMIA, nos pedía diligencias, por ejemplo, citar testigos, eso, pero la causa nosotros no la manejábamos, con lo cual no tuve un gran acceso a la causa hasta que, bueno, lamentablemente ocurrió lo que pasó con el fiscal, que lo asesinan y bueno, y ahí me empecé a involucrar con el terrorismo, después me fui a la policía de la ciudad de Buenos Aires, ahí creé la unidad antiterrorista, no existía, ahí creé la unidad antiterrorista que actualmente funciona hasta que me retiré en enero del 2023 y sigo trabajando, digamos, de manera privada con algunas ONG y en la academia, ¿no? Dando clases. El caso del fiscal Nisman, ¿cómo te afectó? Yo creo que el asesinato del fiscal fue tan impactante como el atentado. Por eso algunos periodistas o algunos académicos hablan de que eso fue un tercer atentado, porque realmente fue algo impactante, ¿no? Porque nosotros lo vimos el domingo, lo veíamos por televisión, anticipando la denuncia que iba a hacer contra la presidenta Cristina Kirchner, sobre todo vinculado con una acción canallesca que se hizo, que fue firmar un memorándum de entendimiento a cambio de, digamos, de beneficios económicos y con el fin, por el lado de Irán, de lograr la impunidad de los 8 funcionarios iraníes que la justicia argentina pedía, entre los que se encuentra actualmente el jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Ahmad Bahidi. Y entonces, claro, lo vimos por televisión al fiscal dando unas explicaciones en programas de televisión de primer nivel. Y realmente nos enteramos al otro día que lo que se había suicidado en principio fue la versión, el relato que se intentó construir, hasta que, bueno, empezó a presionar algunos periodistas, bueno, la colectividad judía en la Argentina, que es muy numerosa, también empezaron a presionar, hasta que finalmente con las pericias se determinó que no se había suicidado, sino que habían montado una escena donde al fiscal lo habían matado. Y la verdad fue algo muy impactante porque desde muchas décadas no ocurría el asesinato de un funcionario público, sobre todo en ese momento el fiscal estaba en el candelero de las noticias por lo impactante de la denuncia, estaba denunciando a la presidenta en ejercicio, Claro. con todo lo que después siguió. Bueno, de hecho ahora la justicia investigando el homicidio se está procesando a la que era la fiscal de la causa, la fiscal Fein, y al que era el secretario de Seguridad en ese momento de Nación, el secretario Berni, porque realmente la escena del crimen no se preservó y se nota que hubo una intencionalidad de contaminar precisamente para que no se pueda llegar a la verdad. Llegó un momento que había un montón de personas en un lugar donde incluso no había espacio físico para que hubiera tantas personas dentro de ese lugar y bueno, habrás visto porque eso fue público, la manipulación del arma homicida, se borraron huellas, O se sea, borraron rastros de sangre y todo aparentemente fue, digamos, premeditado con la intención de que no se llegara a la verdad, ¿no? ¿por qué Argentina? ¿Por qué los atentados en Argentina? Yo tengo mi propia teoría. Cuando en los años 90 el presidente Carlos Menem establece lo que se llamaron las relaciones carnales con Estados Unidos a cambio de dar una ayuda económica, Argentina durante el gobierno del doctor Alfonsín venía de una hiperinflación y muy parecido a lo que está pasando hoy, para ayudar Estados Unidos le pone algunas condiciones a Argentina. Entre esas condiciones era dejar de prestar colaboración en materia científica para el desarrollo de un reactor nuclear en Irán. Y eso Irán lo tomó como una traición de Argentina, nos consideró un país traidor
y ahí se decidieron los atentados. Con otros condimentos más, ¿no? Argentina tiene una gran colectividad judía que trabaja mucho, que está muy vinculada no solamente a los medios, a la política, sino que es una colectividad muy fuerte acá en la Argentina. Después se hablaron muchas cosas, se dijo que se hizo porque el presidente Menem se convirtió al cristianismo para ser presidente, cuando él venía de una familia siria, musulmana, pero después en la guerra del Golfo en el 91 Argentina mandó dos corbetas precisamente al lugar donde hay conflicto ahora, el Golfo Pérsico, pero yo creo que la decisión de terminarnos como país traidor por dejar de cooperar en materia nuclear, porque Argentina tiene científicos con mucha experiencia en temas nucleares, yo creo que eso fue lo que decide a la teocracia iraní ordenarle a su proxy Hezbollah hacer los atentados, ¿no? Y precisamente esto que era un secreto a gritos, porque los que trabajábamos en esto y la gente de la colectividad y algunos sectores políticos y periodísticos responsabilizábamos a Irán, pero bueno, siempre el relato era que Irán no tenía nada que ver, porque por supuesto tanto Irán como Hezbollah, a diferencia de otros grupos terroristas islamistas suníes que se acreditan los atentados, en el caso de Irán y Hezbollah no tienen esa gimnasia, y entonces se trabajó desde muchos sectores políticos para tratar de desacreditar las versiones, hasta que finalmente, después de la muerte del fiscal Nisman, la Fiscalía de Investigación AMIA cae en manos del fiscal Sebastián Basso, un gran funcionario judicial que establece, puede profundizar en la causa y establece la responsabilidad de la teocracia iraní como instigador, el que ordenó, el que financió los atentados, que fue ratificado el año pasado porque la Cámara de Casación Penal, que es el máximo órgano judicial en materia penal, lo ratifica con una resolución responsabilizando a Irán como responsable de los atentados. Es más, a raíz de eso, el fiscal Basso pide la captura internacional de Ali Khamenei, como responsable máximo político de Irán, lo cual produjo una nueva amenaza de Irán hacia el Estado argentino, porque ahora con el gobierno que tenemos ahora, más o menos se repite lo mismo que en los 90 la relación de Argentina con Estados Unidos y con Israel. El presidente Milei ha manifestado públicamente y lo demuestra con sus políticas de Estado el alineamiento con Estados Unidos y con Israel. Y eso nos ha costado que nos viva amenazando Irán con la peligrosidad que genera de que estos tipos, estos asesinos, en algún momento nos ordenen un nuevo ataque, ¿no? La destrucción de la AMIA fue uno de los éxitos terroristas de Irán en el continente sudamericano. Cuando te diste cuenta del alcance criminal de este régimen iraní, ¿acaso anticipaste la guerra en la que estamos inmersos? La guerra, bueno, de hecho, el año pasado yo estuve en el Golfo Pérsico por cuestiones laborales, justo cuando se desarrolló la que Trump llamó la guerra a los 12 días, y para mi humilde análisis era algo lógico porque lo que no entienden muchas veces de Occidente, lo que no se entiende, es la gravedad o la peligrosidad de que un régimen teocrático, fanático, asesino como el de Irán tenga acceso a la fabricación de armamento nuclear, lo cual desequilibraría la región. Porque a veces algunos opinólogos te dicen, bueno, pero Israel tiene armamento nuclear, Pakistán tiene armamento nuclear, sí, pero nosotros estamos hablando de un país que está gobernado por un régimen fanático que no tendría ningún prurito en utilizar un arma nuclear para tratar de hacer lo que ellos quieren hacer, que es borrar el Estado de Israel, con las consecuencias geopolíticas para la región. Con lo cual, esto se veía venir. El año pasado Estados Unidos ataca los lugares donde tenían el desarrollo de los misiles que podrían ser cargados con uranio enriquecido, el uranio que lo habían enriquecido a un porcentaje que estaban cerca ya de poder utilizarlo como arma nuclear. Pero el régimen sigue fanatizado en lo suyo, siguen diciendo de que quieren tener armamento nuclear y bueno, ante la intransigencia del régimen teocrático de poder recibir a los inspectores de Naciones Unidas, de la Organización Internacional de Energía Atómica, encabezada por el embajador Grossi, que es argentino, ante esa intransigencia, bueno, no se vio otra solución que
que volver a atacar y que se reinicie la guerra. Y ahí Irán, al revés de lo que sería un gobierno normal, decidió empezar a atacar a todos, no solamente Israel y atacar objetivos americanos, sino que empezó a atacar objetivos árabes, ¿no? Lo cual nunca había ocurrido un enfrentamiento directo entre Arabia Saudita e Irán, y bueno, Irán empezó a atacar, incluso hasta hubo un misil que casi, si no lo neutralizan, casi llega a territorio turco, es decir, eso demuestra el fanatismo de esta gente que no tiene ningún problema si tuviera armamento nuclear para usarlo contra cualquiera. Con lo cual, la guerra era algo que se iba a dar. Lamentablemente no sabemos cómo va a evolucionar porque, bueno, con esta gente es difícil negociar. Vos fijate que los puntos que ellos plantean en la negociación con Estados Unidos en estas 2 semanas de alto el fuego son puntos inaceptables. Por ejemplo, continuar con su plan nuclear, seguir manejando ellos el estrecho de Hormuz, seguir sosteniendo a Hezbollah, es decir, ellos no aceptan, quieren que la Fuerza de Defensa de Israel dejen de neutralizar a los objetivos terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano, es decir, exige puntos que no se pueden cumplir, ¿no? Y entonces ahí la negociación está estancada y ellos han amenazado incluso con volar el estrecho de Hormuz. Es decir, del otro lado, el estrecho de Bab el-Mandeb, que lo tiene influencia ahí los hutíes, que ellos los están financiando. Es decir, es un régimen demencial, asesino, que no tiene problema en inmolarse ellos e inmolar a la humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que en algún punto había que ponerle un límite. Y bueno, esta guerra, lamentablemente, las guerras son feas, pero a veces son inevitables, ¿no? ¿Crees posible que el régimen iraní se comprometa a nunca buscar esta arma? ¿Y qué es lo que tendría que hacerse respecto al famoso uranio enriquecido? Bueno, el tema es, yo no creo que ellos abandonen su plan, ¿no? Es decir, cuando yo hablo con mis alumnos o doy conferencias, digo que el plan iraní no es algo nuevo, no es algo, es algo pensado, es decir, el islamismo radical es algo que tiene un objetivo expansivo, es decir, no solamente los shias en Irán, sino también los grupos yihadistas sunitas que tienen un objetivo que es el dominio del mundo. Es decir, cuando Bin Laden hablaba de la instauración de un califato universal, ahí expresan lo más fanático del islamismo radical, ya sea de la rama suní o de la rama chií. Con lo cual, yo no creo que mientras haya una teocracia fanática como la que hay en Irán, abandonen el plan nuclear. Por supuesto, van a tratar de dilatarlo, van a tratar de recuperarse, y el tema es que aparezcan esos 400 o 500 kilos de uranio enriquecido al 60%, que hay distintas versiones en esta guerra de desinformación que hay entre un bando y el otro. Algunos analistas americanos dicen que se ha destruido, otros dicen que está escondido. Algunas otras versiones indican que lo habían transportado a Rusia y que ahí lo tendrían guardado. Bueno, en definitiva, mientras no se permitan las inspecciones de la Organización Internacional de Energía Atómica, no vamos a tener un verdadero panorama de si ellos están dispuestos a abandonar su plan nuclear o no. Después de tus estudios del Islam radical, eh, ¿tú crees que que hay posibilidad que lo abandonen? Mientras el régimen teocrático gobierne Irán, no creo que se abandonen las intenciones de obtener un arma nuclear. ¿El bloqueo de Estados Unidos a Irán, crees que sirva de algo? ¿Y cómo sería esta acción en el estrecho de Hormuz? El problema es, bueno, la guerra está estancada porque hay, digamos, hay posiciones enfrentadas, es decir, Estados Unidos puso 15 puntos. La mayor preocupación, que no es solamente de Estados Unidos y Israel, sino para todo el mundo, por la crisis energética que puede provocar, la crisis económica que podría provocar y que termina, digamos, envolviendo a todos los países del mundo. Estados Unidos estableció 15 puntos, Irán establece 10 puntos, pero en esos puntos hay cuestiones que son irreconciliables, con lo cual, mientras el resto digamos, de los países de Occidente no se involucren
no digo entrar en la guerra, sino se involucren a presionar para que Irán acceda a liberar el estrecho de Hormuz y se pueda volver a una relativa normalidad en el comercio de petróleo, yo creo que las negociaciones pueden llegar a fracasar, lo cual sería un drama global que no sabemos cómo podría terminar, ¿no? Sí, pero ¿cómo tiene pensado Trump bloquear el estrecho de Hormuz? Bueno, primero, entender lo que piensa Donald Trump es complicado porque también es un personaje político que es difícil de entender su lógica cuando es un tipo que es muy verborrágico, que emite amenazas, que después, bueno, amenazas que al final no se cumplen, con lo cual no sé cómo se va a manejar. Hoy hay un problema porque de un lado Irán está bloqueando el estrecho de Hormuz, permitiéndole solamente a los buques de bandera de países que ellos consideran amigos poder atravesar por ahí. Cobran un peaje, se dice que de 2 millones de dólares a cada buque que atraviesa por ahí. Y del otro lado, Estados Unidos también, ante la intransigencia iraní, se ha alargado a implantar buques ahí en el estrecho de Hormuz, la salida del estrecho de Hormuz, también intentándolo bloquear, es decir, tratando de ponerle freno a los barcos amigos o a los barcos que pagan peaje, con lo cual hay una tensión tal que no sabemos cómo va a terminar. Lo mejor sería una negociación que pueda permitir que se pueda volver a cierta normalidad y también hay que ver las potencias. China debe estar presionando porque China recibe un 30% de la energía que consume, viene del Golfo Pérsico, con lo cual a China tampoco lo favorece que haya una guerra, de que el estrecho de Hormuz esté bloqueado de uno o de otro lado, con lo cual calculo que también deben estar presionando. Los rusos también, si bien los rusos están beneficiados con esto, porque al aumentar el precio del barril de crudo, a los rusos, y el gas, fundamentalmente, que los rusos tienen mucho gas, los favorece económicamente, pero también calculo que a Rusia no le conviene que haya una guerra. Y por el otro lado, los países árabes del Golfo, que también están teniendo inconvenientes en lo que es la producción y sacar su producción de crudo, que son países que viven, digamos, de la exportación del crudo y que los estaría afectando económicamente. Si bien ahí Arabia Saudita tiene un oleoducto que están sacando directamente su producción, la están sacando por el Mar Rojo, es decir, evitando los dos estrechos en conflicto, Hormuz y Bab el-Mandeb, que ha sido atacado por un misil iraní. Ah, bien. Aparentemente lo que se dice es que se ha restablecido, se ha arreglado ese oleoducto. Y el problema más que el oleoducto, que el petróleo, es el gas, porque precisamente no hay un gasoducto que cumpla la misma función que este oleoducto que hicieron los saudíes. Entonces, lo más complejo es tratar de sacar los barcos con el gas, y eso está trayendo muchísimos problemas. Así que no sabemos cómo se va a resolver, porque de un lado tenés un gobierno fanático, como es la teocracia iraní, que no sabés para dónde van a salir, y por el otro lado también tenés Donald Trump, que aparentemente la comunidad occidental lo ha dejado solo a él, junto con Israel, por supuesto, y no se sabe tampoco cómo se va a solucionar, lo cual es un conflicto que causa mucha preocupación porque esto puede terminar en un conflicto controlado, que es lo que todos ansiamos, o puede terminar en un conflicto descontrolado, que se empiecen a involucrar otros países, otras potencias, y termine convirtiéndose en lo que todos queremos evitar, que es una tercera guerra mundial, ¿no? Alejandro, ayer Trump dijo a Fox News de que la guerra con Irán se acabó. ¿Crees que la guerra con Irán sí se acabó o estamos en una pausa que está preparando el terreno para la reanudación de los combates? Yo creo que esta es una guerra larga, de hace décadas, que se divide en capítulos. Tuvimos el primer capítulo, digamos, de una especie de mini guerra fría, cuando se instala en el 79 el régimen teocrático iraní. Recordaremos la toma de la embajada americana, la toma de los rehenes, esa crisis que hubo. Y después otras crisis que ha habido con distintos capítulos. Recordamos en abril del 2024 los bombardeos que hizo Irán hacia Israel.
la guerra de los 12 días en junio del año pasado, y este es un nuevo capítulo. Con lo cual, yo no creo que la guerra termine, porque cuando uno estudia el pensamiento del islamismo radical, te das cuenta que tienen una concepción de la vida y una concepción de las cosas distinta a la que tenemos los occidentales, y ellos no tienen problema en morir, en inmolarse, porque han sido criados de esa manera. Lamentablemente, este islamismo radical, que por suerte es un porcentaje muy pequeño del mundo islámico, porque la mayoría de los musulmanes no quieren esto, sufren el terrorismo tanto como lo sufrimos nosotros, pero lamentablemente son los que tienen fuerza, los que manejan el dinero y apoyan distintos grupos en distintas partes del mundo, con lo cual no creo que la guerra termine. Puede ser que este capítulo se cierre, se termine acordando una paz relativa, una paz con mucha tensión, pero que en algún momento, mientras este régimen sigue gobernando Irán, va a volver a surgir otro conflicto y vamos a volver a un nuevo capítulo. No quiero ser pesimista, pero uno tiene que analizar la realidad y creo que se puede cerrar un capítulo. Esto es como una pelea de boxeo, ¿no? Donde hay distintos rounds y yo creo que este es un round bastante picante, ahí en México donde estás vos, que el boxeo es muy fuerte. Es un capítulo, es un round violento, que esperemos que toque la campana, pero yo creo que en algún momento la guerra se va a reiniciar porque esta gente, mientras siga con poder y con vida, van a terminar volviendo nuevamente a la guerra. O sea, yo una vez le pregunté a un islamista radical y yo le decía, ¿cuándo se va a terminar esta guerra? Dice, cuando uno de los dos no exista. Y a esos dos se refieren por un lado ellos y por el otro lado se refieren al Estado de Israel. Y bueno, entonces ese fanatismo explica de que no apuestan por la paz, no apuestan por una vida normal como aspiramos todos los seres humanos. Y bueno, entonces no creo que se alcance una paz permanente mientras esta gente tenga poder. ¿Crees que sea posible acabar con el régimen iraní? Es muy difícil porque ellos han construido una mecánica en el país donde dominan todo, manejan el poder económico, porque a veces a mí me preguntan y me dicen, bueno, pero lo mataron a Ali Jamenei, sí, pero se murió Ali Jamenei, ahora está Mojtaba Jamenei, y si se muere Mojtaba, asumirá otro. Lo que hay que tener en cuenta es que la Guardia Revolucionaria son 130.000 tipos que ocupan los puestos más importantes y que son tipos que están ultra radicalizados y que manejan, digamos, todos los estamentos y manejan la sociedad. Vos no te olvides que hace unos meses atrás, cuando se hizo una manifestación quejándose de la miseria que pasa el pueblo con el mal manejo del régimen, mataron entre 35.000 y 40.000 personas, sin ningún problema, y en plena guerra siguen ejecutando gente. Con lo cual es muy difícil que se organice, digamos, una resistencia interna, porque de un lado tenés el poder económico, el poder armamentístico, y del otro lado tenés la población común, que cada vez que quieren hacer una protesta o sacar sus voces de queja, los exterminan. Entonces, es muy difícil y espero que los analistas occidentales lo entiendan, porque yo en los primeros días de la guerra iba a los canales de televisión y me preguntaban, y yo veía que algunos analistas comparan la situación con Venezuela, y es una situación totalmente diferente, ¿no? Venezuela es otra cuestión, son occidentales, hay una cuestión, sí, un régimen criminal, pero bueno, pero distinto es con esta gente. En Venezuela, incluso con Delcy Rodríguez, ha sido una figura muy importante del régimen chavista, pero en definitiva han podido negociar y con esta gente no se puede negociar. Entonces, ahí donde los analistas occidentales muchas veces fallan, pensando de que puede haber una negociación, ¿no? Entonces, Sí, sí, me da miedo que el general Bajidi esté manejando, digamos, porque el que está manejando hoy prácticamente todo en Irán, si bien está el líder supremo que ha sido designado, el hijo de Jamenei, pero lo que indican algunas fuentes es que está manejando todo es Bajidi. Y bueno, no necesito explicar lo que es Bajidi. Nosotros acá en la Argentina a veces yo discuto porque digo,
¿Cómo puede ser que algunos sectores políticos apoyen a Irán cuando Irán nos ha atacado 2 veces, ha matado ciudadanos argentinos? No me importa si profesan la religión judía, cristiana, islámica o lo que sea, pero mataron ciudadanos argentinos en nuestra casa, en nuestro territorio, y sin embargo vos tenés sectores políticos y sectores periodísticos que apoyan a Irán. Y realmente yo digo, para uno que ha estudiado quién es Bajidi, realmente da miedo que él esté conduciendo los destinos de Irán. Porque dicen, la capacidad de la Armada iraní está devastada, la Fuerza Aérea, digamos, la Fuerza Antiaérea está devastada. Pero vos tenés, en Irán, en tierra, tienen 650 soldados que pertenecen al ejército iraní, más 350.000 reservistas, son 1 millón, y ahora estaban reclutando chicos a partir de los 12 años, queriendo juntar 1 millón más de combatientes, de milicianos. A eso sumale 130.000 miembros de la Guardia Revolucionaria y sumale unos 10.000 miembros de la Fuerza Al-Quds. No es algo fácil, sí, está bien, no tienen armada, no tienen fuerza aérea porque han sido devastadas, pero evidentemente el poder de ataque lo siguen conservando. De hecho, hemos tenido bombardeos con misiles hasta hace unos días, hasta que se determinó el alto el fuego. Pero cuando algunos hablan de que se ha neutralizado el poder de ataque de Irán, no es así. Los mejores análisis dicen que se ha destruido el 60% de capacidad misilística. Los mejores. Hay otros que hablan de un 40, un 50. Bueno, si estamos hablando de un 50, estamos hablando que todavía tienen la mitad del poder que tenían ante el inicio de la guerra. Entonces eso los convierte en muy peligrosos, ni hablar bajo la conducción de Mojtaba Jamenei, que es mucho más radical que el padre, y de el general Bajidi, que es un tipo ultra radical y que no tiene escrúpulos en hacer lo que haya que hacer, matar a quien tenga que matar para lograr sus objetivos. ¿Tú crees que sea realista el desarme de Hezbollah? Yo creo que, la verdad, nunca se van a desarmar. Yo no creo que Hezbollah decida desarmarse y hablar de una paz sólida con Israel, ¿no? Acá, por ejemplo, en nuestra región, en la zona de triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, los clanes libaneses que responden a Hezbollah están trabajando a full, están lavando todo el dinero de las organizaciones criminales de nuestra región, lo lava los clanes libaneses de Hezbollah ahí en zona de triple frontera, con lo cual tienen un poder económico, un manejo tremendo, con lo cual yo no creo que esos tipos decidan mañana decir, bueno, listo, no mandamos más plata a la cúpula de Hezbollah para seguir financiando la guerra con Israel. No lo creo, ojalá fuera así, pero no, no lo veo, no los veo convencidos de que lo hagan. Quizá hagan, porque en estas treguas muchas veces, desde el punto de vista estratégico, los grupos hacen estas treguas para poder reorganizarse, rearmarse, ¿no? Y establecer nuevas estrategias de ataque. Entonces, yo calculo que Israel tiene muy buenos estrategas, muy buenos militares, muy buena inteligencia. Calculo que si hacen un acuerdo lo seguirán observando y monitoreando muy de cerca porque van a calcular que en algún momento estos tipos quieran volver. Entonces, la única manera sería acabar con ellos. Acabar. ¿Es posible acabar con ellos? Cuando uno habla de acabar con este grupo terrorista, algunos periodistas o políticos se escandalizan y entonces me dicen, Hezbollah es un partido político. Digo, sí, es un partido político que en su plataforma política tiene la eliminación del Estado de Israel. O sea, yo no conozco un partido político en Terrorista. ninguna parte. Ja, ningún partido político en ninguna parte del mundo en su plataforma plantea la eliminación de una población o de un Estado. Más allá que después en las sombras lo hagan o lo apoyen, pero ellos lo han hecho, digamos, de manera declarativa, poniéndolo en su plataforma, es decir, la eliminación del Estado de Israel. ¿Cómo podés negociar con gente que piensa en exterminar a un pueblo, que piensa en exterminar o hacer desaparecer un país? Y entonces ahí es el problema. Entonces, si ellos plantean el exterminio, digamos, bueno, va a haber que desarticularlo, desactivarlo de una manera permanente. Lo que pasa que el problema de esta gente, para los que nosotros hemos estudiado lo que es el islamismo radical, el arma de esta gente, es decir, lo que no entienden los occidentales, que vos le podés sacar los fusiles,
le podés sacar los barcos, los aviones, pero el arma de esta gente la tiene adentro de su cabeza, es el cerebro.